Oigan, pero no los escucho. A ver, me voy a poner Hola, buenas. los audífonos. Perdón que andábamos batallando con la conexión, pero ya lo logramos, Andrea. Qué gusto verte. ¿Qué tal, Andrea? A ver, A ver, listo. listo, súper. Sí, aquí. Oigan, ¿estaban algo? Porque vi la llamada del padre, pero ya no alcancé a contestar porque ya No, estaba. era para decirte Sí, que estábamos intentando conectarnos con ustedes. Súper, súper, súper. Oigan, pues estamos súper felices de estar con ustedes, padre, Susana. Y la gente está emocionadísima. De verdad es la primera vez que yo tengo una respuesta así en Instagram. Creo que es un tema que mueve muchísimo. Y bueno, la verdad que también por eso los invité a ustedes, porque por más que pudiera leer yo, por lo que he vivido, no puedo compartirlo como ustedes podrían hacerlo. Ellos, para los que no lo conocen, el padre Gabriel y Susana, que es consagrada del Reino Christi, se dedican a esto, se dedican a dar retiros y a dar pláticas sobre justo las heridas, sobre todas las heridas que tenemos, y hacen oraciones también de sanación y todo, y ahí el Espíritu Santo pues va obrando. ¿Cómo están? muy bien, con mucho gusto. Tú estás emocionada de que esto ya empezó y yo estoy emocionado de que me hayas invitado. Ay, padre, ¿cómo no? Claro que pensé en ustedes. Son No, lo máximo. me da muchísimo gusto. Me da muchísimo Hola, gusto de padre. verdad. Y un saludo muy, muy cariñoso a todos los que están conectados, de verdad, con muchísimo cariño. Muy contento de estar con todos ustedes. Padre, y a ver, platíquenos, ¿cómo usted descubrió como que todo este camino de la sanación? Eh, bueno, ¿te parece que empecemos con una oración? Sí, por supuesto, claro. Para que el Espíritu Santo nos ponga las palabras que más vayan a ayudarnos a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, Dios Espíritu Santo que es el que nos dio la vida, el que nos hizo a imagen de Cristo, el que puede regenerar todo en nosotros, el que nos transforma en amor vivo como Él es amor, el que a través del bautismo y la confirmación nos ha transformado en Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros en este momento y lleves a plenitud la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Que esta tarde que estamos conectados sea para cada uno de los que estamos conectados un momento de gracia, un momento de transformación, un momento de amor, un momento de cambio interior, un momento de esperanza, un momento fresco donde podamos respirar un aire nuevo, un aire fresco, un aire de esperanza, de alegría, de confianza, de alivio en nuestras dificultades, porque eso eres tú, eres consolador de nuestros corazones, porque nos da siempre vida nueva, nos da siempre amor nuevo, haces que nos liberemos también de aquello que nos ata o que nos puede asfixiar o preocupar. Eres Señor de la vida, eres Señor de la libertad, eres Señor de la esperanza, de la alegría. Tú lo renuevas todo, tú haces nuevas todas las cosas gracias a Cristo. Te pedimos, Espíritu de Dios, que descienda sobre cada uno de nosotros. Y te pedimos también, Virgen María, que estés presente y nos acompañes, nos lleves de la mano esta tarde. También a ti, Señor Jesús, que por tu muerte, por tu cruz, la cual te agradecemos de todo corazón, porque es por amor que moriste por nosotros. Gracias a esa cruz tú nos ganaste el derecho de recibir el Espíritu Santo. Y queremos agradecerte ese don tan maravilloso que tú y el Padre nos envían después de que llegaste a la derecha del Padre. Padre Santo, te pedimos que tú nos cubras con tu bendición esta tarde a todos y cada uno de nosotros y que hagas nuevas todas las cosas. Amén. Que todo lo que aquí suceda sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
A ver si, sí. Ni modo. Voy a Oigan, pues, platicar. sí, a ver, platíquenos. Oigan, y lo primero que les quiero decir es que sí estamos viviendo bien la cuarentena, pero que nos tuvimos que reunir el padre y yo para poder hacer este live aquí en Instagram, porque no íbamos a poder más que con dos cuentas. Entonces, pues, solo primero que nada, no, esperemos no desedificar a nadie, y sí estamos viviendo la cuarentena. No, y fue mi culpa, porque la verdad yo se los pedí. Es que, oigan, si lo hacíamos por Zoom o por otro lugar, íbamos a empezar mucho más tarde. Y queremos hacer una oración también después de platicar todo esto. Entonces, como ellos han vivido su contingencia y su cuarentena muy bien desde David y todo, les dije, ay, pues no les va a pasar nada, se juntan solo para el live. Entonces, por eso estamos aquí todos. Ok, bueno, yo quisiera empezar por compartirles un poquito cómo nació esto, cómo fue entrando en nuestras vidas todo esto. Y bueno, primero una aclaración, que Andrea dijo que nos dedicábamos a esto, y la verdad es que quisiéramos, pero no, esto es nuestro hobby. Es nuestro hobby que amamos como todo buen hobby, pero no podemos dedicarnos a esto. Bien, entonces, miren, yo les quiero platicar algo. El Señor empezó a trabajar en mí de manera muy fuerte en este tema de ir sanando a través de la terapia. Yo empecé a hacer terapia en 2013, no lo busqué, me llegó a mi vida descubriendo que en cuanto empecé a ir descubrí que lo necesitaba muchísimo, y me hice una promesa de no irme de la terapia hasta que la persona me diera de alta, hasta que mi terapeuta me diera de alta. Entonces primero empiezo por ahí, que ahí en esa terapia, que el Señor permitió que hubiera muchas gracias, muchos regalos suyos, y yo siento que fue mi preparación. La terapia fue tan a fondo que en mí nació un anhelo de poder ayudar a otros a sanar a fondo, y siempre era un anhelo y decía, ¿cómo voy a llevar a cabo esto? Porque mi vida es acompañar a otros espiritualmente, y decía, ¿cómo voy a poder ayudar a otros si yo no soy psicóloga y tampoco sé hacer esta terapia? Y tampoco veía el empezar a hacer estos estudios de psicología, que podía haberlos hecho. Y solo se despertó el anhelo de poder ayudar a sanar a la gente a fondo. Y en mi terapia se despertó como experiencia. Una de las primeras cosas que me regaló el Señor fue que Él nos quiere sanos a todos. No hay, o sea, todos deberíamos estar sanos, y Él ha venido para salvarnos, y salvarnos implica sanarnos completamente, ¿no? Entonces ahí empezó todo, esa certeza de que el Señor nos quiere sanos. Y terminando mi terapia, cuando ya terminaba mi terapia, tuve mi primera experiencia ya de sanación, y fue justo recibiendo oración de sanación interior. Y yo veía a esta gente hacer esto, que la mayoría eran gente laica, que estaba casada, que tenían sus trabajos, pero además hacían esto. Y yo decía, ¿y esta gente de dónde salió? Todos católicos, todos de mi, o sea, gente bien normalita. Y yo decía, ¿pero por qué sabe hacer esto? ¿Cómo es esto? Yo decía, yo soy consagrada y a mí me gusta ayudar a la gente, y me gusta orar, y me gusta todo, ¿y por qué no estoy ahí donde están ellos? Porque mi primera experiencia fue muy fuerte. Sané algo muy profundo, una herida muy, muy, muy fuerte que viví cuando era pequeña, y me di cuenta al terminar esa sanación, el Señor me hizo darme cuenta, después de esa sanación, que Él podía sanar todas las cosas, todas, no hay nada que Él no pueda sanar. Me regaló esa certeza, y está, pues obviamente que fundamentada en la revelación, que Él hace nuevas todas las cosas, y es muy bonito ya tener tú la convicción de que Él puede sanarlo todo, y poderlo transmitir así, ¿no? Después de tu propia experiencia. Entonces, al ver a estas personas hacer este tipo de oración, yo me quedé muy, muy picada, con ganas de más, y dije, ¿cómo puedo aprender esto? Entonces aprendí, fui a tomar unos cursos para aprender a hacer esto, y desde entonces, desde que empecé a ir con el curso número 1, ya empecé yo a poner en práctica esto, pero muy empujada por el Espíritu Santo, porque obviamente, pues, eran mis primeras experiencias, pero el Espíritu Santo me movía en el corazón. Ahí está la herida, dile. Y yo, oye, ahí hay una herida, ¿quieres que oremos? Era así como, ¿quieres? Entonces la persona, sí, Susana. Mucha confianza siempre por parte de todas las personas, y empecé a orar, ¿no? Y en eso, yo estaba trabajando aquí en Monterrey, y el padre Gabriel también, y coincidíamos en algunas cosas, y yo lo escuchaba predicar homilías, y decía,
este padre tiene que aprender esto también, tiene que saber de esto. Yo le decía, no sé qué me entendía, pero bueno, el caso es que ya el padre se interesó mucho por este tema, empecé a darle información, empezó también él a meterse, empezó a tomar un curso también en Florida, y todavía no iba a su curso, y yo le dije, padre, vamos a hacer un retiro, ¿cómo ves si damos un tema de esto a un grupo de 200 señoras? Y él me dijo, sí, vamos a darle, Susana, este tema. Y yo, bueno, entonces nos lanzamos a dar este tema, y ahí empezó todo. La gente, terminando el retiro, se acercaba y nos decía que les había ayudado mucho, que cómo podían aprender más, que querían esto para sus familias, y nos sorprendimos mucho de la reacción de la gente, del bien que se hizo, y empezaron a preguntarnos si podíamos ir a un retiro allá, en esta ciudad y en este otro lugar, y así empezamos a ir de un lugar para otro, dando estos retiros, y así hemos seguido, le hemos bajado un poquito al ritmo, porque el padre se fue a Hermosillo, porque yo me fui a México, y esto me paró un poquito, pero ahí va, así empezó esto. Sí. Sí, bueno, Andrea, yo te respondería de la siguiente manera. Mira, como sacerdote, pues, sobre todo en la confesión, pues uno aprende a perdonar pecados, ¿no? Pero yo me daba cuenta que mucha gente que incluso se confesaba frecuentemente, pues sí, se le perdonaba sus pecados, y es lo más importante. Ya no tenía la culpa, y eso mismo es sanación. Pero siempre, o en muchos casos, quedaba mucho sufrimiento en la persona, y yo sentía que se requería algo más que perdonar los pecados, se requería una ayuda adicional. Y entonces me puse a revisar el Evangelio, y me impactó ver que Jesús por todos lados dice, sanen enfermos, sanen enfermos, sanen enfermos. Jesús dice, perdonen pecados, pero también dice, sanen enfermos. Y también dice, expulsen demonios. Y también dice, prediquen el reino de Dios, ¿no? Incluso dice, resuciten muertos, como él resucitó por lo menos a 3. Bueno, pues a mí se me quedó mucho eso de sanar enfermos, porque yo decía, hay mucha gente que tiene fe, mucha gente que cree en Jesús, en la Virgen, que reza el rosario, que va a misa, pero sufre demasiado, y es distinto tener dolor que sufrir. Tener dolor, pues todos tenemos dolor. Uh-huh. Pero como por ahí decía alguien, que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento depende cómo vives el dolor. Puedes no sufrir tanto afrontando el dolor, ¿verdad? Que a veces es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Inevitable. Bueno, entonces, enfermos del espíritu, efectivamente, cuando nos ponen la viajera tapatía, enfermos emocionales. Bueno, mi primera constatación es, Jesús no solo dijo, perdonen pecados, también dijo, sanen enfermos. Es decir, perdona los pecados, que es la causa de la enfermedad y del dolor, pero también remedien las consecuencias del pecado. Remedien las consecuencias del pecado. Eso es lo primero. Lo segundo es que me fui dando cuenta yo con los años que todo mundo necesita sanación. Yo tenía mis ídolos ahí, el padre tal, la consagrada cual, el papa tal, el obispo tal, y que yo decía, no, el santo tal. Y un día leí un librito que se llama Los defectos de los santos, y yo creí que era un eufemismo, como un decir, los defectos. No, eran defectos reales. Todos los santos tenían defectos reales. Y me impactó, porque decía, todos los santos tienen necesidad de sanación, tuvieron necesidad de sanación, y llegaron a la santidad por un proceso de sanación. Entonces todos nosotros, la supermamá, el superpapá, la superesposa, todos necesitamos sanación, unos más, otros menos. Entonces poco a poco empecé a entender más y más la actitud de Jesús de misericordia. Luego el Papa empieza a predicar muchísimo misericordia, 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 que no significa solo perdonar, significa también entender la misericordia del otro, entender la miseria del otro y ponerla en mi corazón. Y por eso entendí la conexión entre la misericordia y las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Dar de comer al que tiene hambre, enseñar al ignorante,
visitar al prisionero. O sea, su miseria, ponerla en mi corazón. Y todos tenemos miseria, todos tenemos algo que nos hace sufrir, algo que nos falta. Entonces, poco a poco, cuando Susana me invita a mí a Florida y veo el efecto de la oración de intercesión, primero me di cuenta que muchas de las direcciones espirituales que yo daba y en muchas de las confesiones que yo recibía a las personas, sin darme cuenta, yo hacía cierta oración de sanación y veía el efecto tan positivo. Pero aquí había unas herramientas que me iban a ayudar más. Entonces, yo llevaba ya tiempo orientado a ayudar a la gente a no sufrir tanto, ¿no? Ayudar a la gente a superar todas esas estructuras emocionales dañadas. O sea, no, muchas veces queremos como el mundo ideal para ser felices. No, se es feliz cuando uno maneja su propia situación y sobre todo cuando uno encuentra que puede amar y ser amado a pesar de los límites y los defectos de uno y de los demás. Y no se trataba de buscar personas perfectas, se trataba de buscar personas amorosas. Esa era la forma. Padre. Esa era la forma, esa es la redención de Jesús. Esa es la redención de Jesús. Entonces, y a través del amor sanar, porque finalmente la sanación, pues hay muchas técnicas, pero finalmente la sanación se da cuando te encuentras con Cristo, que te dice cuánto te ama, que te recuerda quién eres, cuál es tu valor, qué significas para Dios Padre, significas todo para Dios Padre, y te afirma como hijo amado de Dios, hija amada de Dios. Eso es lo que nos sana, porque todas las heridas emocionales son lo contrario, es un desamor. Todas las heridas son falta de amor. Es decepción del amor. Yo esperaba, como los discípulos de Maús, nosotros esperábamos, ¿no? Y resulta que, pues no, ¿verdad? Acabó en una cruz, ¿no? Y ese nosotros esperábamos, nos sucede muchísimos a todos. ¿Cuántos niños con tanta ilusión? Todos nosotros fuimos niños con una ilusión enorme y ¡pum! Nos llevamos una puerta en las narices porque no estuvo a la altura un profesor, una maestra, un compañero, una compañera, un papá, una mamá, un tío, un hermano mayor. Y porque ellos también son limitados igual que nosotros. Entonces, esa decepción del amor, por así llamarlo, genera heridas, ¿no? Genera heridas. Y por eso el amor es el que la sana. Padre, ¿de qué depende? Bueno, Padre Susana, a ver, ¿de qué depende? Voy a hacer muchas preguntas porque la vez pasada me mandaron muchas preguntas, entonces más o menos sé lo que piensa la gente. ¿De qué depende que el que te sepas amada te sane o no te sane? Porque podríamos decir, bueno, unas personas fueron a una visita al Santísimo y se experimentaron de verdad amados por Dios y experimentaron una sanación. Pero habrán muchas otras que digan, yo he hecho de todo y estoy ahí, pero no lo siento. O sea, necesitamos también como que oraciones, por ejemplo, diferentes de intercesión o simplemente abrirnos a la gracia de Dios o Dios actúa cuando quiere actuar. Pues mira, digo, sé que no hay una fórmula, sí. Pero Lo primero es la diferencia entre saberte amado y experimentarte amado. Yo puedo tener la convicción de que soy amado y que soy importante para Dios, pero no lo experimento y mi herida no va a sanar mucho. Hombre, por lo menos tengo un norte, ¿verdad? Por lo menos tengo una orientación. Bueno, sé que no estoy perdido en este planeta, que hay un Dios que me ama. Lo sé, pero mi estructura emocional sigue sintiéndose solo, abandonado, miedo a ser rechazado, miedo o vergüenza, ¿verdad? No basta con saberme, es necesario experimentarme, amado. Y para eso, ese encuentro que tú describiste, por ejemplo, con Cristo en la Eucaristía, es que cuando me lo dice Cristo, no que me lo dice alguien que me quiere mucho, o mi director espiritual, o mi mamá, o un confesor, no, cuando Cristo me lo hace sentir en mi corazón, tú eres valioso para mi Padre, tú eres valioso para mí.
Esa es toda la diferencia, porque te afirma, y lo que tú hagas por mí es importante. Lo que opinen los demás tiene su importancia, pero es muy relativo, ¿no? Ahí es donde te sientes fuerte. Yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy siendo recibido por Dios, los demás pueden entenderlo más o menos, pero no me afecta, porque ¿verdad? Es experiencia, diferente de saber, mi amado. Ahora, tú mencionaste, ¿qué se requiere? ¿Una oración de intercesión? ¿Qué? La verdad es que todos esos medios hay que ponerlos porque ayudan muchísimo, pero son medios. Hay personas que solitos en su oración experimentan esto que acabo de escribir hace un momento. Hay personas que gracias a una larga y detallada oración de intercesión van detectando sus heridas, van detectando las mentiras de identidad que nacen de esas heridas y poco a poco van sanando. También hay otra cosa y es que a veces Dios le revela algo al intercesor. Y cuando el intercesor le dice a la persona, oye, pues estoy recibiendo esto, no sé si te dice algo, la persona ahí es donde ¡pum! Se quiebra y dice, no puede ser. O sea, si Dios le puso esto al intercesor, es justo lo que yo necesitaba. Es como una confirmación de que Dios me está diciendo a mí, te quiero, tú eres valioso, tú, ¿verdad? Bien. Entonces, saludos a mi sobrina Jimé. Y entonces, que acabo de escribir. Y también, me explico, entonces, por eso me distraje un poquito cuando leí. No se preocupe. Queda claro, ¿no? Queda claro. Entonces, la experiencia de Cristo es lo vital. Lo demás son medios. Son medios. No sé si Susana quiere completar. Sí, quisiera completar algo que es una experiencia personal. Ciertamente, ya llevaba, o sea, ciertamente durante mi vida y antes de consagrarme y durante mis años de consagrada, el Señor muchas veces me tocó el corazón. Todos, yo creo que los que estamos aquí conectados hemos recibido alguna gracia, hemos sabido que el Señor nos dijo esto en lo personal, nos hizo sentir esto, todos hemos pasado por eso. Pero llegó un momento, Andrea, llevaba 14 años consagrada, en donde yo estaba trabada y realmente mi vocación se puede decir que estaba en peligro, porque yo me daba mucho al apostolado, me daba mucho a los demás, pero me faltaba esa responsabilidad con el Señor. Y aquí, a lo mejor muchos de ustedes les suena, bueno, pues es que es consagrada y ella quiere vivir, o sea, y debe de vivir una responsabilidad con el Señor, pero yo no, yo estoy casado, yo, etcétera, ¿no? Yo me voy a casar. Pero todos a la larga estamos llamados siempre, todos creados para una relación de mucha intimidad con el Señor. Entonces, por eso les cuento esta experiencia. Yo llevaba ya 14 años con esta crisis muy fuerte, saliendo de esta crisis, y en un momento de oración, en un retiro, sí estuve muy abierta, y esto es lo primero que yo digo a las personas, o sea, ábrele tu corazón al Señor, no tengas miedo, o sea, quita todas las barreras, quita todos tus obstáculos que pones para relacionarte con el Señor, de que algo te va a hacer, algo te va a pedir, confía completamente en Él. Y entonces hice eso, llegué hacia la oración y el Señor me regaló una experiencia muy íntima, como decía el Padre. O sea, yo sabía que el Señor me amaba con un amor incondicional, lo sabía aquí, pero ahí fue experimentar su amor incondicional de una manera muy sensible. Y al ser tan sensible, se quedó marcado para siempre. Y ahí me hizo entender en esa experiencia que Él nos quiere en intimidad, en una relación de intimidad. O sea, no te quiere amigo, te quiere íntimo, o sea, íntimamente, en comunión con Él, unido a Él, así, íntimo. Esa es la palabra correcta, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo cambió. Empezaron a pasar muchas cosas en mi vida y me di cuenta que de esa experiencia mi corazón cambió. Cuando me preguntaron, ¿pero realmente qué te pasó? Porque incluso había gente que me conocía muy bien y notaba cambios. Y yo ahí en el momento en que yo expliqué qué me había pasado, que me faltaban palabras para explicarlo, porque simplemente había sido algo muy íntimo, de experiencia con el Señor, lo que sí logré poner en palabras fue una imagen y les dije, imaginen que mi corazón tenía cadenas, y en ese momento las cadenas se rompieron y mi corazón se supo libre para amar y como que explota, ¿no? Como que puede amar y se desencadena todo, ¿no? Y empieza a amar de una manera nueva, de una manera diferente. Y los frutos fueron muy impresionantes, no solo para el que me escuchaba y veía, y además veía mis cambios, sino para mí misma. Empecé a llamarle a Jesús amado mío, o sea, qué cosa que en mi vida yo había imaginado que yo le iba a poder hablar a Jesús así, porque realmente yo era, pues, Jesús, mi Salvador, mi Señor, y de repente fue
liberación total de mi amado, ¿no? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Hasta yo misma me desconecía. Entonces, yo les digo que se atrevan a pedirle eso al Señor, que se expongan a eso, que se rindan al Señor y que le dejen ser Señor de sus vidas, que le dejen ser el todo, ese amor incondicional, experimentarlo y se lo pidan y se atrevan mucho a pedirle mucha más intimidad porque Él quiere dárselas. Solo es ponerse, exponerse a eso. Wow, y es que aparte este tema es súper importante porque ahorita como lo platicaba Susana y hablaban los dos también de la experiencia, yo creo que es lo único que nos hace, justo hoy una chava me preguntaba en Instagram, Andrea, tengo mi autoestima súper baja, ¿cómo me puedo amar más? Es que la experiencia de Dios es lo que cambia todo, desde las expectativas que tienen de los demás, desde la forma en la que amas, desde la forma que recibes el amor de los otros y la forma de vivir, ¿no? Nosotros que hablamos, bueno, en el podcast que tengo yo con Jos y con Sofi, o en mis redes sociales también que hablo mucho de teología del cuerpo, la verdad a veces es bien difícil porque sobre todo las mujeres me platican sus historias y sí me pongo a pensar qué difícil poder escuchar algo así porque pudiera parecer como idealista, pero cuando vives una experiencia del amor, por lo menos como yo lo he vivido, que también he vivido mis historias fatales del amor, pero entonces he descubierto el amor de Dios, he descubierto la experiencia y sobre todo la sanación, es cuando descubres un amor diferente. O sea, descubres un amor diferente, oigan, porque yo les prometo, yo estuve en el retiro de Susana y del Padre y bueno, no les puedo platicar lo increíble que fue y muchas experiencias antes también de renovación carismática, de sanación y todo, donde verdaderamente, como dice Susana, Dios te hace nuevo. O sea, estamos hechos para ser nuevos y para ser felices. Ahora, todas estas personas que tal vez no han vivido una experiencia así, a veces me han preguntado, las preguntas que me mandaron la vez pasada me decían, Andrea, ¿cómo sé si es, o sea, como que si tengo heridas? Bueno, unas personas decían, ¿cómo sé si tengo heridas? Ahorita lo contestan. Y dos, ¿cómo sé descubrir cuáles son mis heridas? No sé si tengan como que algún acercamiento a esas dos preguntas para ellos. Claro que sí, Andrea. A ver, vamos a ver. Yo quiero decir nada más una cosita que sirva de puente entre la anterior pregunta y esta. Nosotros podemos poner obstáculos a nuestra sanación, ¿ok? Por ejemplo, si no estamos dispuestos a perdonar a alguien, pues es muy difícil que la gracia de Dios y que el amor de Dios me libere, porque yo mismo estoy encadenando ese amor. No he dicho que yo no pueda perdonar a alguien, no, he dicho que yo no esté dispuesto a perdonar a alguien, porque a veces estoy dispuesto, pero no puedo. Bueno, ahí es donde la gracia de Dios ya, por otro camino muy bonito, me puede ayudar. Pero el tema es que yo puedo no estar dispuesto a perdonar, yo puedo no estar dispuesto a soltar algún apego desordenado al pecado, por ejemplo. Yo puedo no estar dispuesto a darle las riendas de mi vida a Cristo y decir, no, esto yo no lo suelto. Entonces, pues Dios quiere sanarme, pero yo no lo dejo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo primero, respondiendo a tu pregunta un poco anterior. O sea, ¿qué pasa por qué a veces con los mismos medios hay personas que no sanan? Pues porque hay lo que llamamos ataduras, ¿verdad? Impedimentos, barreras que la misma persona pone. Ok. Esto por un lado. Por otro, entonces, respondiendo a tu pregunta, también puede ser que yo no sane precisamente porque no quiero reconocer que tengo heridas. Entonces, desde ahora les digo, menos la Virgen María, todo el mundo tiene heridas. Todos tenemos heridas. Todos tenemos heridas. Eso es lo primero. ¿Cómo sé cuáles son las mías? ¿Cómo descubrirlas? Mira, yo quiero así, a modo de bullets, hacer un esquemita muy rápido. El pecado produce heridas, ¿ok? Esas heridas son muchas, pero nosotros trabajamos especialmente 7, que ahora las menciono. Esas heridas producen mentiras de identidad. Yo me creo cosas de mí y también mentiras de los otros. Esas mentiras, yo tomo decisiones en base a esas mentiras y hace que yo haga juramentos, ¿sí? En base a heridas y a mentiras. Y esos juramentos me atan.
Entonces yo necesito descubrir cuáles son los pecados que produjeron esas heridas, pecados de otros, o a veces hay pecado, a veces no hay. ¿Cuál es la herida que yo tengo? ¿Qué mentiras de identidad produjeron esas heridas? ¿Y qué decisiones o juramentos yo hice en base a esas heridas? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo voy a pedirle a mi papá siempre un favor, vamos a suponer. Mi papá siempre me dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ese pecado, por así decir, de egoísmo de mi papá, produce en mí una herida. ¿Qué herida produjo, por ejemplo, este ejemplo así? Pudo haber producido la herida de rechazo. ¿Ok? Entonces, la herida de rechazo produce en mí, que dijimos, una mentira de identidad. Por ejemplo, yo soy desagradable. Yo no soy una persona con la que los demás se sientan cómodos. ¿Por qué? Porque tengo una herida de rechazo. Decisión, yo soy molesto a los demás, ¿verdad? Cada vez que yo me acerco a pedir algo, genero molestias. Decisión que yo tomo en base a esa mentira. Nunca voy a pedir un favor a nadie para no ser molesto. Entonces, ¿qué he hecho? Yo mismo me he encadenado. Te voy a poner otro ejemplo real. Una persona, cuando era niña, recibía muchos gritos en su casa. Muchos gritos. Entonces, ella de alguna manera se aturdió. No me preguntes qué herida. Yo creo que es una herida de miedo. Una herida de miedo. Esa herida de miedo le hizo generar una mentira, que es: yo estoy en peligro cuando hay gritos. Y esa mentira le hizo generar un juramento que dijo: cuando yo me case, en mi casa no habrá ni un solo grito. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando el niño de 12, 13 años de su primer hijo empezó a tener una discusión con su marido? Pues hubo gritos. ¿Qué le pasó a ella? Sintió que el mundo se le vino abajo. ¿Por qué? ¿Porque era una decisión buena? Sí, era una decisión buena. ¿Pero basada en el amor? No, basada en el miedo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hicimos? Ella renunció a ese voto y a ese juramento que ella había hecho de que nunca iba a haber, nunca iba a permitir gritos en su casa, ¿no? No depende de ella, depende del marido y del hijo, no depende de ella. Renunció a la herida de miedo, renunció a la mentira de identidad de que si había gritos, su vida iba a ser tormentosa. No es cierto, puede haber algunos gritos en la casa y sin embargo mi vida puede ser feliz. Claro. Y entonces renunció a todo eso y al final dijo: ¿cómo te sientes? Me dice: liberada. Muy bien. Ahora vamos a hacer un propósito basado en amor. Y el propósito es: cada vez que hay algún grito en mi casa, yo voy a sembrar dulzura y amabilidad. Eso libera, eso construye. Cuando mis propósitos están basados en heridas, entonces me encadenan. Me encadenan y cierran más. Que yo trate de controlarlo todo. Y mi vida se vuelve una tensión constante, ¿verdad? Bueno, así 2 ejemplos muy rápidos. ¿Cuáles son las 7 heridas? Rechazo, abandono, miedo, vergüenza, confusión, desesperanza e impotencia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Volvemos otra vez. Rechazo, abandono, miedo, vergüenza, desesperanza, confusión e impotencia. Los 7 pecados capitales producen estas 7 heridas, ¿verdad? Y estas mentiras. Entonces, en la oración le pedimos al Espíritu Santo: revélame, ¿verdad? Empezamos con un síntoma. Es que me siento muy ansioso. Es que no puedo dormir en la noche. Es que estoy muy estresado, estoy muy mal con mi papá. Ok, ese es el síntoma. Nos ponemos en oración. Señor, revélanos qué hay debajo de este síntoma. Vamos a ver qué te da el Señor. Y de repente dice: no, pues es que está viniendo un recuerdo de cuando yo era niño y andaba en bicicleta, ¿no? Ah, bueno, pues vamos ahí. ¿Qué sucedió? Y pedimos, no es una retrospección, no es un trabajo psicológico, aunque entra también esto. Es un trabajo de escucha al Espíritu Santo, donde Él nos revela qué pasó en mi vida. Entonces, ¿qué evento hubo? Y llegamos al evento. Y de ese evento llegamos a la herida que ese evento produjo. Y de esa herida llegamos a las mentiras que eso produjo. Y de esas mentiras llegamos a los votos que se pudieron haber hecho. No siempre serán los 4 elementos, pero casi siempre. Y luego se renuncia a cada uno. En el nombre de Jesucristo renuncio al voto que hice de tal. Por ejemplo, en el primer caso que te puse, renuncio al voto de que nunca le voy a pedir un favor a nadie. ¿Quién puede sobrevivir en esta vida sin pedir un favor a nadie? Renuncio a la mentira de que soy molesto, de que soy una persona molesta. Renuncio a esa mentira y pido al Señor que me revele mi verdad. Y ahí
suceden cosas hermosas, porque de repente la persona se pone a escuchar y le digo, bueno, ¿qué recibes? Dice, pues veo a Jesús sonriente y con los ojos brillando, que me está viendo. Ah, pues entonces ¿eres molesto o no eres molesto? No, pues no, no soy molesto, pero lo veo de Jesús directamente. Y obviamente Wow. se sana ese herido. ¿De acuerdo? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, 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 buenísimo. O sea, entonces, solamente podemos descubrir nuestras heridas a la luz del Espíritu Santo. No solamente. O se puede profundizar viendo, digo, en este tema no sé, pero supongo, no sé, si una persona, porque también creo que con las consecuencias podemos profundizar un poco. Por ejemplo, una persona que es muy agresiva, o otro que pone muchísimas barreras, o súper impulsiva, o no sé, como cosas así, y vas profundizando en qué te hace actuar de esa manera. O sea, ¿qué Claro. herida te lleva a esa acción? Claro, claro, buenísimo, buenísimo caso. Mira, ese es un síntoma. Tú dijiste una persona agresiva, ese es el síntoma. Entonces, claro, con la oración de intercesión a través del Espíritu Santo van saliendo las cosas, pero también pueden salir con una reflexión, con un recuerdo. Nada más que no hay nada bueno en el corazón humano, dice un antiguo himno medieval, no hay nada bueno en el corazón humano que no venga del Espíritu Santo. Ok. Entonces, Muy buenísimo, padre. si tu pregunta es, ¿siempre en oración? No, a veces en reflexión, en examen de conciencia, un comentario y te cae un 20, pero siempre es el Espíritu Santo el que nos ilumina. A veces en terapia psicológica, de hecho la terapia psicológica ayuda muchísimo también en estas cosas, pero De hecho, eso quería preguntar también. O sea, porque, a ver, yo, la verdad, sí he vivido terapia psicológica y me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque te ayuda híjole, a actitudes concretas y hábitos, ¿no? Cosas superhumanas. Pero la sanación que he vivido solamente ha sido a través del Espíritu Santo y de experiencias así de Dios. Y mi pregunta es esta. ¿Son complementarias? ¿Necesitamos, o sea, sí, necesitamos de las dos o podemos solamente, o sea, solo con la psicología y dejo a un lado lo espiritual y la sanación, o solo con la sanación? Porque siento que a veces como que dividimos mucho cuando pues somos personas integrales. ¿Cómo manejar esta área? eso es un punto importantísimo lo que acabas de decir. El ser humano es uno, uno, uno. Muy mal que tengas un doctor para el diente, otro para la nariz, otro para el ojo, otro para el pelo, otro para la piel. Digo, muy bueno porque ahora se han especializado. Así es. Pero el peligro que puede haber en esto es que la persona, es que el médico, psiquiatra, psicólogo, sacerdote, el que me digas, vea solo una parte de la persona. Entonces, imagínate, yo como sacerdote digo, no, pues yo no me intereso por su psicología, no me intereso por su salud física, porque yo solo perdono pecados y quiero que tengan fe. Pues no le estoy ayudando a la persona integralmente. Y si el psicólogo dice, no, yo solamente el tema de sus emociones, no me interesa lo demás. Es decir, todos, qué bueno que tengamos especialidades, pero todos tenemos que ayudar a la persona completa. Entonces, la persona completa, Jesús la ve como un todo y Jesús la sana en lo espiritual, en lo psicológico y en lo físico. Lo vemos por todos lados en el Evangelio, como hacen milagros físicos también. Y, ¿qué dices, verdad? Sí, ya desde Isaías ya había profetizado eso. Entonces, se me fue la idea con la interrupción perdón. Entonces, tu pregunta, ¿podemos nosotros prescindir de una y de otra? Mira, son medios. Puede ser que en una terapia psicológica la acción del amor de Dios se manifieste de tal forma que la persona sane. Claro. Pero normalmente es en oración, porque el Espíritu Santo viene cuando se le invita. No, es decir, actúa, ¿verdad? Pero si se le invita y se le viene, pues evidentemente se desborda, porque eso es lo que él más quiere. Entonces, muchas veces el diagnóstico, o sea, la terapia cognitiva que le llaman los psicólogos, ¿no? O sea, terapia cognitiva me ayuda a entender qué pasó. Entonces, ya entendí que yo tengo una herida de miedo porque cuando era niño entraron a mi casa a robar.
Muy bien, ya lo entendiste, pero eso no significa que tu estructura haya cambiado. Entonces viene la terapia psicológica y hay experiencias muy largas de terapia, ¿verdad? Y que se van dando pasitos para cambiar esa estructura emocional. Y a veces una oración de sanación donde la persona recibe una presencia de Jesús muy fuerte, pues le ahorra 3 años de terapia. Sí, es que justo eso fue lo que yo experimenté. Yo una vez viví una oración que yo dije, yo creo que nunca hubiera podido llegar a donde estoy ahorita en una terapia, pero fue en un momento así, o sea, es que no lo puedes platicar, o sea, es algo que se tiene que experimentar, pero es justo el Espíritu Santo que viene y te hace una locura allá adentro, ¿no? Entonces, como que también, obviamente, no dejar la terapia psicológica, pero saber que es un complemento, o sea, no porque ya vivo solamente terapia psicológica, no vivo oración de sanación. Cuando la oración de sanación siento que es lo principal, o sea, dejar que Dios entre y que el Espíritu Santo transforme, porque si no, no hay una oración, una sanación real. Sí, así es. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo valoro y respeto muchísimo el trabajo de los psicólogos y yo a muchas personas les mando a que ve con el psicólogo porque te va a ayudar. Pero al inicio dijimos que lo único que sana es el amor. Sí. Entonces, la psicología me ayuda a entender, a conocerme un poquito mejor. Pero es como si te digo, a ver, ¿en qué te vas a ir? ¿En autobús o en avión? Pues si me dices que vas a ir de Guadalajara a Monterrey, dices, bueno, pues la diferencia son algunas horas nada más. Pero si vamos a Toronto, y si vamos a Madrid, y si vamos a la India, uy, pues ya está más complicado. Entonces, si mis heridas son para ir hasta la India, no, pues no, apenas el avión, el autobús no va a llegar. El autobús no va a llegar. ¿Sí me explico? Entonces, hay heridas que la terapia psicológica ayuda, encamina, o sea, te lleva el autobús hasta Nueva York y de ahí agarras un barco, pues no puede ir más allá el autobús. De hecho, Sí, Bob Schutz, la persona con la que nosotros nos capacitamos en Florida, él tuvo esa experiencia, él es doctor en terapia matrimonial y dijo, ¿sabes qué? Yo llegué a un momento en que me topé, dije, ya no puedo dar más. Y empezó poco a poco diciéndole, miren, yo soy católico, si me permites te voy a compartir mi fe, a ver si te ayuda. Aunque no seas católico, te la voy a compartir, tú ves si te ayuda. Y se empezó a dar cuenta que las personas con el amor de Cristo corrían, volaban en la terapia, ¿no? Entonces dijo, bueno, estas cosas tienen que ayudarse una a la otra, o sea, no puedes simplemente ir en autobús, requieres el avión. Necesitamos claro, la porque fe. el otro solo va con las cosas externas, ¿no? Como usted lo dijo, no me acuerdo con qué palabra usó, pero sí, con las actitudes que vamos teniendo como que externamente, ¿no? Otra pregunta que me hicieron, padre y Susana, hace como 3 días, justo cuando pregunté si tenían... Perdóname A que ver, te dale. interrumpa. Voy a decir una frase nada más. A ver. Así como este señor Bob Schutz se topó con la psicología y dijo, necesito la fe, yo, que siempre trabajé la parte espiritual, llegó un momento en que dije, necesito los conocimientos de psicología para lograr que la gracia de Dios entre con un conocimiento de causa más claro. Claro. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, la doctrina social de la iglesia no puede iluminar si no hay conocimientos de economía, de derecho, ¿cómo se llama?, de política. No puede. Necesita conocer qué es lo que está iluminando. El evangelio ilumina las realidades humanas. Necesitas conocer la realidad humana. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la teología del cuerpo. Si no tuviéramos conocimientos biológicos, pues iluminaría hasta un cierto nivel. Necesita los conocimientos biológicos. Bueno, entonces, toda la verdad, toda ella es de Dios, pero sin Dios, pues está truncada. Entonces, sí nos ayudan las ciencias, muchísimo nos ayudan, pero se quedan truncadas si no tienen la visión global y la acción del Espíritu Santo. Perdón, ahora sí tu pregunta. Ok. Bueno, una chava me preguntaba justo hace 3 días. Ojalá se iba a conectar con su mamá. Entonces estaban teniendo una conversación entre ellas y me decía, a ver, Andrea, ¿las heridas son heredadas o no? Y entonces yo quiero que hablen de este tema porque hay muchísimos mitos y, a ver, tipo,
separar los mitos y la verdad sobre las heridas, porque aquí también dentro del catolicismo hay muchísimos mitos y se habla muchísimo. Entonces, ¿qué han aprendido ustedes o cómo podrían mencionarlo? Pues mira, le iba a pasar la palabra a Susana, pero si este es el tema, voy a responder yo brevemente. Sí. Mira, Jesús en el Evangelio nos dice claramente, por ejemplo, con el ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Esto es para que ya para que se manifieste la gloria de Dios y demás. Bueno, eso nos da una pista muy clara, es decir, las heridas no se heredan, pero sí se influye. Ojo, por ejemplo, si mi mamá tiene una herida de rechazo, ¿sí? No es que yo la herede genéticamente, no, pero mi convivencia con ella... Vive sus consecuencias. Claro, y empiezo yo, si mi mamá se siente rechazada, y no, mijito, y no hables, no, y no te presentes, no, pues yo se empieza a generar en mí también una herida de rechazo. Hay una frase que dice, las heridas que no se transforman, se transmiten. Y sí, qué fuerte. Sí. Te voy a poner un ejemplo. A mí, y yo ando siempre de genio porque tengo una herida de lo que sea. Y por andar yo de genio, te hiero a ti en mi trato contigo. Como yo no la sané, la transmití y generé en ti una nueva herida. ¿Cómo se bloquea esa cadena de heridas? Con las bienaventuranzas. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque si lloras pero no haces llorar a otro. Y sufres injusticia, pero no cometes injusticia, eres bienaventurado. Porque estás cortando esta cadena de heridas y de pecado. ¿Verdad? O sea, las heridas son fruto del pecado, pero también producen nuevos pecados. Y por lo tanto no las... ¿Ok? ¿Y qué importancia, padre, o sea, como la importancia de sanar para no estar como hiriendo también a todos los que están, o como familias, por ejemplo, ahora yo que soy mamá, si no me pongo a trabajar en mis cosas, gracias, si no me pongo a trabajar en mis heridas, pues efectivamente una persona herida hiere y una persona pues que intenta sanar, pues puede compartir mucho más amor. Pero la necesidad también de Dios que entre y todo, porque si no vamos, o sea, a veces nos quedamos con la idea de que las personas repiten patrones y también creo que justo Dios nos hace únicos e irrepetibles. O sea, no porque mis papás hayan tenido tal y tal y tal herida y hayan sido de tal forma, como pusieron aquí en algún comentario, no. O sea, tienes toda la posibilidad de ser diferente, de transformarte, o sea, Dios vino a hacernos nuevos. Sí, efectivamente, así es. Pero por eso hay que sanarlas. Mira, aquí hay otro temita de tu pregunta que quedó pendiente, que lo voy a dejar aquí colgado para responder a esto. A ver. Efectivamente, nosotros tenemos la libertad y cada uno es cada uno y cada uno decide. Y nosotros tenemos grandes hombres y mujeres que son hijos de personas muy difíciles y también al revés. Tenemos papás maravillosos que luego tienen hijos muy difíciles. Sí. ¿Por qué sucede esto? Porque cada uno de nosotros, o entre hermanos, un hermano es increíble y el otro es muy difícil. Su hermano de sangre, recibieron la misma educación, el mismo ambiente. Somos libres. Sin embargo, esa libertad está influenciada, no condicionada, no determinada, pero sí influenciada por las heridas de los demás y por el entorno de los demás. Entonces, cada uno de nosotros debe de liberarse y de no dejar entrar. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Jesús es el mejor ejemplo. Su entorno en la cruz, ¿cómo era? Un entorno de insultos, de injusticias, de mentiras, de falsos testigos. Era el peor entorno. Y él, ¿qué sacó de su corazón? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Puras palabras de amor. Entonces, una persona puede perfectamente con su libertad, con la gracia de Cristo, defenderse como Jesús y cortar esas cadenas de mal. O generar nuevas cadenas de mal también, que no había. Puede estar en un entorno muy bonito y generar karma. Esa es la libertad. Ahora, tu pregunta anterior probablemente se refería, hay por ahí algún
padre africano, el padre Yosefu, ¿verdad? Justo. Cuando me hicieron esa pregunta, yo pensé en él. Por eso dije, no, mejor le voy a decir al padre Gabriel y que él lo responda. Y le dije, ve el jueves el live y él te va a responder para no meterme en cosas yo. Sí, bueno, de hecho, por ese tema tomé yo la pregunta y ahorita ya le dejo ¿cómo se llama la palabra, Susana? Mira, ya hemos dicho cómo efectivamente nuestra familia sí recibimos influencia, ¿ok? Pero no determina nuestra libertad. De alguna forma, algunas personas reciben el mensaje del Padre Yosefu como si estuviéramos condicionados. O sea, muchas personas me han dicho, Exacto. yo tengo que romper con heridas generacionales que vienen como si yo naciera ya condicionado. Eso normalmente no sucede. Sí recibo la influencia de mi familia, que es distinto, y tengo la libertad, y a lo mejor si yo la he aceptado, pues sí, una renuncia generacional a pecados generacionales, a heridas generacionales, no cae nada mal, es buena, es parte de lo que la iglesia ha hecho toda la historia, pero no porque sea algo condicionado, sino algo que me ha podido influir, ¿ok? Ese es el caso ordinario. Ahora bien, hay casos un poquito extraordinarios. Cuando, por ejemplo, se pertenece a alguna secta satánica o a la masonería y se consagra al demonio, a la familia hasta la 7ª generación. No manches. Ahí la influencia es mucho más grande. Y a eso se refiere el padre Yosefu cuando dice, oigan, cuando ha habido cosas de este tipo, ¿verdad? Ayuda mucho a hacer ese corte generacional. Esa oración, Claro. es decir, todo lo que haya podido yo haber recibido de mi bisabuelo, tatarabuelo, lo que sea que haya hecho de cualquiera de estos tipos, yo renuncio a cualquier tipo de influjo, no porque esté condicionado, sino porque si él libremente me consagró al demonio, yo libremente renuncio a esa consagración. ¿Sí me explico? Pero yo soy libre de hacerlo. Muy importante salvar la libertad y a la vez reconocer que sí puede haber un influjo según la fuerza con la que haya ese contacto o esa presión de la familia, presión espiritual o emocional o presencial. ¿De acuerdo? Si vive una familia todo el día hablan de crímenes que cometen mis tíos, mis hermanos, pues evidentemente eso me influencia muchísimo. Me influencia muchísimo, ¿verdad? Bueno, no sé si Susana quiere decir algo. O si no, yo creo que quedó muy bien respondido. Que quedó muy bien, dice. ¿Qué más, Andrea? ¿Qué más tienes por ahí? A ver, ¿qué más? Oigan, pues que estoy viendo que, no sé, a ver, les voy a platicar un poquito. Es que ya son las 8. Entonces, queríamos hacer una oración. No sé si prefieran dejar unos minutos más para que conteste una o dos preguntas que tengan ustedes y nos pasamos a la oración. Solamente aclaro algo, vamos a terminar este live porque si no se cortaría la oración. Terminamos este live y lo abrimos luego otra vez para que podamos iniciar la oración como 20 minutos porque a las 8:20 se tiene que ir Susana. Entonces, ¿les parece? Sí, vamos a contestar dos preguntas. Entonces, pues, los primeros que las hagan. Quien tenga preguntas, échele. A ver. Creo que... Qué importante que... bueno. Tú, Andrea, ¿alcanzas? Nosotros... Sí, yo alcanzo a ver. Pero es que no han hecho preguntas. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, pues podemos pasar a la oración. Bueno, sí hay una pregunta. Ok. A ver, ¿dónde está físicamente? El padre Gabriel. El padre Gabriel está en Monterrey, pero ahorita está en Hermosillo, ¿no, padre? Sí, bueno, estoy asignado a Hermosillo y ahora estoy provisionalmente en Monterrey. A ver, una pregunta. ¿Cómo sanar la herida de rechazo o abandono? Pues a través de lo que ya dijo, ¿no, padre? Sí, mira, hay un sacramento que especialmente sana la herida de rechazo, que es el sacramento del bautismo, que afortunadamente ya todos lo hemos recibido. Entonces, si tú te sientes rechazado, imagínate que tú no estás bautizado, conoces a Jesús, te das cuenta que tú eres hijo en Él, que es hijo en el Hijo, ¿no? Y que Dios Padre te ama y te adopta como hijo con el bautismo, ¿no? ¿Por cuál rechazo, no? Si Dios te ha elegido, bueno, pues eso ya sucedió con tu bautismo.
Entonces se trata de que renueves tú esa gracia y experimentes esa elección, esa predilección que Dios Padre hizo de ti cuando te regaló el bautismo. ¿De acuerdo? Y hacer mucha oración sobre eso. El abandono. ¿Sabes cuál es el sacramento que más sana el abandono? La Eucaristía. Ve la Eucaristía y una persona abandonada es una persona sola. Cuando una persona recibe la Eucaristía o hace adoración, Claro. está conectada nada menos que con Cristo y con todo el cuerpo místico, con toda la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál abandono? O sea, nunca, jamás estamos solos, ¿no? Entonces, bueno, esos sacramentos ayudan. Pero luego hay que hacer una oración donde digo, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a la herida de abandono y renuncio a todas las mentiras que de ahí se derivaron. Pedir luz al Espíritu Santo, a ver cuáles son las mentiras que se derivaron. Por ejemplo, si mi herida es de rechazo, ¿qué mentiras se generaron de ahí? De que yo soy fea, de que yo no soy suficiente, de que yo soy molesta, de que no me quisieron traer al mundo y soy un estorbo. ¿Cuál es la mentira que yo me creo? Porque no hay mentiras de manual. Cada uno tiene sus propias mentiras. Y renunciar al nombre de Jesucristo a esas mentiras y pedirle que me revele mi verdad. Esto último es muy importante. Es lo más importante, porque entonces en oración el Señor me revela cosas muy bonitas de realmente quién soy. Por eso nuestro retiro se llama Ay, di, recuerda quién eres, porque Él te recuerda quién eres, amado de Dios. Y justo otra pregunta, padre, yo creo que ya la última, no sé si tengo una respuesta concreta, pero bueno, dicen, si la falta de castidad hiere alguna de estas, o sea, ¿hay alguna específica? ¿Quieres responder tú? Sí, produce alguna de estas heridas, ¿no? Sí. Sí, vamos a dejar a Susana que responda. Bueno. Más bien, si tienes falta de castidad, o sea, si estás cayendo y recayendo continuamente en faltas contra la castidad, se puede hablar, o una sola vez, se puede hablar de que quizás estás buscando paliar el dolor que tienes, probablemente por herida de rechazo. Y estás buscando ese amor que no has experimentado, que no has tenido. Claro. Y lo estás buscando compensar de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso es. Y además, tú con tu falta de castidad, pues te estás hiriendo más a ti mismo, porque te estás poniendo en un lugar de ser usado y de, a lo mejor, manipulación para poder tener ese tipo de amor, ¿verdad? Que se parece tan fácil, ¿verdad? Tan compensatorio en el momento, pero solo en el momento, ¿no? Y además vas a generar heridas a otras personas, ¿no? Porque tú estás llamado a un amor fiel, total, libre y fecundo, y no a un tipo de amor donde eres usado, ¿verdad? Donde eres usado o usas a otro, ¿sí? Porque toda falta de castidad, donde yo, ¿verdad?, estoy con otra persona y faltando a la castidad, nos estamos usando mutuamente. Por más que nos tratemos de engañar y decir, no, los dos somos libres, somos adultos y consentimos y demás, es un usar, sí. El ser humano jamás debe de ser usado, jamás, ni emocional, ni físicamente, de ninguna manera. El ser humano, pues tú lo sabes y lo has dicho yo creo que muchas veces, una dignidad tan alta que no puede rebajarse a menos que eso, a ser hijo amado de Dios y comportarse como tal. ¿Ok? Espero que todos hayan puesto mucha atención en esto. Quedan 27 segundos. Lo vuelvo a abrir para la oración.